Así es, Javier Milei, presidente día 1, y vamos a hablar sobre lo que dejó la visita de los mandatarios extranjeros que vinieron a la asunción del presidente Javier Milei. Estuvo, por ejemplo, también el expresidente Jair Bolsonaro. Leticia Martínez, ¿qué significa esta llegada de mandatarios y puntualmente por qué cada uno de ellos, no? Sí, Diana, así es. Bueno, mandatarios que lo decíamos, algunos por cuestiones obvias regionales, por ejemplo el caso de Gabriel Boric de Chile, que ha marcado diferencias, pero ha resaltado la importancia en el vínculo entre Argentina y Chile, después Santiago Peña de Uruguay, Luis Lacalle Pou de Uruguay, Santiago Peña de Paraguay, pero sin dudas una de las figuras tuvo que ver con Jair Bolsonaro, el ex mandatario brasileño, y en ese contexto, sobre todo analizándolo con otras figuras internacionales que llegaron. Estamos hablando, por ejemplo, de Santiago Abascal, el líder de Vox de España. Estamos hablando también del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. ¿Y por qué resalto estas figuras? Bueno, porque son reconocidas como figuras, en el caso del premier húngaro, de la ultraderecha, ¿no? De la ultraderecha internacional. Y en ese contexto se han reunido. De hecho, hoy mismo también el dirigente político de ultraderecha chileno, José Antonio Kast, que se reunió con Milei. Si te parece, Diana, compartimos, de hecho, un tuit que se dio entre el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y Viktor Orbán. Ahí lo estamos viendo, Viktor Orbán, que dice: estamos en Buenos Aires para celebrar la gran victoria del presidente Javier Milei. Ha sido un placer la reunión con mi amigo, el presidente Jair Bolsonaro. La derecha está creciendo no solo en Europa, sino también en todo el mundo. En el encuentro que tuvo con Bolsonaro, y Bolsonaro que le contesta: el placer ha sido mío, Premier, siempre es bueno verlo y es maravilloso leer estas palabras, ¿no? ¿Qué quiero resaltar con esto? Que también ha sido un encuentro justamente de la dirigencia política internacional de ultraderecha, más allá de las diferencias que se puede tener, por supuesto, incluso entre estos mandatarios y exmandatarios, ha sido también parte de lo que hemos vivido este fin de semana en Buenos Aires. Y Diana, otra de las figuras que por supuesto no podemos dejar de mencionar es el presidente de Ucrania. Sí, estamos se habló hablando mucho de la visita de Volodymyr Zelensky. ¿Cómo se vio o cómo se ve desde el mundo esa visita del presidente ucraniano en la asunción de Javier Milei, en donde también hubo un gran ausente? De hecho fue invitado igualmente, que es el principal socio regional de Brasil, hablamos de Lula da Silva. Exacto. Pero sí estuvo Volodymyr Zelensky, por ejemplo. ¿Cómo se lee esta? Sí, buenísimo que lo Leticia remarques, porque claramente la ausencia de Lula ha sido, bueno, una de las claves también. Y la particularidad de Zelensky, que desde que está en guerra ha salido pocas veces del país, y es la primera vez que como presidente viene a Latinoamérica, y lo hizo para la asunción de Javier Milei. ¿Qué es lo que se especula, digamos, detrás de todo esto? Zelensky en varias oportunidades ha dicho que considera que Latinoamérica, o que no ha recibido un apoyo fuerte de Latinoamérica, y sobre todo por vínculos más fuertes con Rusia, con Vladimir Putin. En ese sentido es que el propio Zelensky ha resaltado que ahora con el gobierno de Javier Milei posiblemente reciba más apoyo en la ONU. Y ahí estamos viendo una imagen, porque hay que destacar también la geopolítica que se vio este fin de semana en Buenos Aires. Lo estamos viendo a Zelensky cuando lo saluda al premier húngaro Viktor Orbán. Y yo te decía antes, Diana, no toda la ultraderecha, digamos, se lo puede asociar en la misma línea. ¿Por qué? Porque acá lo que vemos es un Orbán que es un aliado de Vladimir Putin. De hecho, es Hungría quien actualmente bloquea, por ejemplo, un nuevo paquete de financiamiento de la Unión Europea a Ucrania en el contexto de guerra. Y es un Orbán que antes de venir a la Argentina había dicho que Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. Y en este fin de semana se han reunido Zelensky con Orbán en este contexto, bueno, que hemos visto no solo que han presenciado la asunción de Javier Milei, sino que también la geopolítica acá en Buenos Aires este fin de semana. Gracias, Leti. Por favor. Continuamos de esta forma.